La traducción es el proceso por el cual una célula utiliza información genética del ARN mensajero, ARNM, para fabricar proteínas. La traducción es la decodificación de las instrucciones para la creación de proteínas. Se lleva a cabo en los ribosomas, que son estructuras de ARN y proteína que se encuentran en el citoplasma de la célula. El ARNM se produce al copiar el ADN y la información que contiene indica a la célula cómo unir los aminoácidos para formar proteínas. La traducción es la traducción de un código, secuencia de nucleótidos, a otro código, secuencia de aminoácidos. En la mayoría de los casos, el resultado de la traducción es un polipéptido o cadena de aminoácidos, que en la mayoría de los casos es una proteína. Un ribosoma es una estructura celular que se encarga de la síntesis de proteínas, es decir, de la traducción del ARN mensajero a aminoácidos que se unen para formar proteínas. Su función es la síntesis de proteínas. Su composición es ARN ribosómico y proteínas. Su estructura son dos complejos separados conocidos como subunidades grande y pequeña, y su ubicación está en todas las células excepto en los espermatozoides. El ARN ribosomal es un ácido ribonucleico que forma parte de los ribosomas, los orgánulos celulares que se encargan de la síntesis de proteínas. El ARN es el componente estructural más importante de los ribosomas, más abundante en la célula, representando el 80% del ARN del citoplasma de las eucariotas. Se asocia con proteínas específicas para formar las presubunidades ribosómicas. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que se produce en el núcleo a partir de la información del DNA. El ARN está formado por nucleótidos que son unidades más pequeñas compuestas por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los ribosomas se encuentran en casi cualquier tipo de célula de los organismos multicelulares, así como en los procariontes como las bacterias. Los ribosomas en las células procariotas tienen la función de traducir el ARN mensajero en aminoácidos, que luego se pliegan para formar proteínas. El ribosoma lee la secuencia del ARN. Después el ribosoma traduce el código genético del ARNM en aminoácidos. Luego los aminoácidos se unen y forman cadenas largas. Y por último las cadenas se pliegan y forman proteínas. Los ribosomas de los procariontes son del tipo 70S, mientras que los de las eucariotas son del tipo 80S y son más grandes. Los ribosomas tienen tres hendiduras llamadas A, P y E, que son clave para la traducción del ARNM. La hendidura A es el ARN que entra en el ribosoma y se encuentra en el anticodón de un ARN de transferencia. La hendidura P es el codón del ARN y el anticodón del ARN de transferencia, que se mueve a la hendidura P, donde se forma la proteína. La hendidura E es el ARNT que ha cedido su aminoácido, que se prepara del codón del ARNM. Traducción. El ribosoma segregado macromolecular proteínas y rRNA, dos subunidades 50S con RNA, 23S y 5S, pequeña 30S con RNA, 16S. Las tres moléculas de RNA de E. coli se encuentran en el mismo tránsito, 5-10 copias del gen que codifica rRNA. Se obtiene porción 1-1-1. En eucariotas también se transcriben conjuntamente, excepto rRNA 5S de Melanogaster, 130 copias rRNA, genes en tándem, cromosomas X e Y, el organizador nucleolar que transcribe RNA, poli 1, nucleolo, mancha oscura, núcleo eucariotas, lugar montaje ribosomas entre dos copias consecutivas, hay DNA espaciador. Algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican RNA
tRNA, rRNA, cRNA como producto final. Un gen es una región de DNA que codifica RNA. El ARN de transferencia o tRNA es un componente esencial del proceso de síntesis de proteínas en todas las células vivas. Las moléculas de tRNA actúan como adaptadores que traducen la información genética codificada en el ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Cada molécula de tRNA es específica para un aminoácido particular y reconoce un codón específico en el mRNA. Las moléculas de tRNA son cortas, generalmente compuestas por 74 a 95 nucleótidos y tienen una estructura tridimensional en forma de trébol debido a la formación de enlaces de hidrógeno internos. El tRNA tiene varios dominos o brazos importantes. En el extremo 3 del brazo aceptor se encuentra el sitio de unión del aminoácido. En el brazo anticodón se encuentra el anticodón, una secuencia de 3 nucleótidos que es complementaria al codón del mRNA. El tRNA también tiene brazos D y T, C, que contienen secuencias específicas de nucleótidos y modificaciones posibles. La función del tRNA en la síntesis de proteínas comienza con la unión del aminoácido apropiado a la molécula de tRNA en un proceso llamado aminoacilación. Este proceso es catalizado por enzimas específicas conocidas como aminoacil tRNA sintetasas, las cuales aseguran que cada tRNA se une al aminoácido correcto. Una vez que el tRNA está cargado con su aminoácido, puede participar en la traducción. Durante la traducción, las moléculas de tRNA entran en el ribosoma, la máquina de síntesis de proteínas de la célula, donde se emparejan con los codones correspondientes en el mRNA. Cuando el anticodón de la molécula de tRNA se empareja con el codón en el mRNA, el aminoácido unido al tRNA se añade a la cadena de polipéptidos en crecimiento. Además de su papel en la síntesis de proteínas, las moléculas de tRNA también desempeñan roles en otras funciones celulares, incluyendo la regulación de la respuesta al estrés y la apoptosis celular. Varias enfermedades humanas, incluyendo algunos trastornos neurológicos y cánceres, se han asociado con mutaciones en los genes de tRNA o defectos en el metabolismo del tRNA. Es importante señalar que aunque el tRNA es fundamental para la síntesis de proteínas, no actúa solo, forma parte de un complejo sistema de moléculas incluyendo mRNA ribosomas, aminoacil, tRNA sintetasa y factores de iniciación y elongación que trabajan juntas para traducir la información genética en proteínas. tRNA, región específica, anticodón, que se une a mRNA codón. tRNA, S son muy semejantes. 80MC, bases raras, lazos T, lazo anticodón y lazo dihidro-U. Carga del aminoácido, aminoácil tRNA, enlace, aminoácil tRNA sintetasa específica para cada aminoácido. ATP, unión AA extremo 3'OH del tRNA. Algunas tRNA reconocen un codón tambaleo. AA más ATP es igual a AA-P. Adenosina más tRNA es igual a AA. tRNA más adenosina más P. Durante la síntesis se reconoce el tRNA, su anticodón, y no el aminoácido. Experimento de Chapeville. Elongación. Segundo tRNA. Reconocimiento mediante el enlace de hidrógeno codón-anticodón. Requiere GTP más 2 factores de elongación. Formación enlace peptídico. Peptidiltransferasa, centro activo en 50S.
extremo carboxil, enlace rico en energía del aminoácido en sitio P con extremo aminoácido sitio A. El tRNA vacío sin aminoácidos es el del sitio P. Translocación. Movimiento del ribosoma respecto a mRNA de modo tRNA con cadena polipéptica para sitio P y sitio A quede vacío. Requiere GTP y factor EFG translocasas. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción. La elongación es básicamente la etapa donde la hebra de ARN se alarga al segregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra del ADN conocida como la hebra molde en la dirección 3', 5'. Por cada nucleótido en el molde, la RNA polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente complementario al extremo 3' de la hebra ARN. El transcrito de ARN tiene una consecuencia casi idéntica a la hebra de ADN no molde codificante. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido, así tal como se muestra en el diagrama presentado. Cada T de la cadena codificante se sustituye con una U en tránsito de ARN. Terminación de la traducción. El codón sin sentido no codifica ningún aminoácido, factor de liberación o terminación, y un GT libera la proteína del ribosoma, disociación del ribosoma. Traducción en lo que se relaciona a la genómica es el proceso por el cual la información codificada en el ARN mensajero ARNM dirige la adición de aminoácidos durante la síntesis proteica. La traducción tiene lugar en los ribosomas en el citoplasma de la célula, donde se lee el ARN, se traduce en la formación de cadenas de aminoácidos que generan la proteína sintetizada. Traducción significa literalmente trasladar, que es lo que significa la traducción. En este caso, lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma consagrado en el ARN. Se transcribe a ARN mensajero y luego esa información es traducida del ARN mensajero para una proteína. Así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma a otra. Un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos es una proteína. Esta traducción no se hace con letras individuales. Es muy parecido al lenguaje humano o cualquier otro idioma en que todas las palabras tienen la misma longitud. Son las 3 letras y el lector en este caso se llama un ribosoma, que es esta gran máquina molecular de subunidades múltiples que viaja a lo largo del ARN y lee como una persona que lee braille. Se lee a lo largo, detecta cuáles son estas letras por debajo de ella y cuando detecta cuáles son estas letras decide cuál aminoácido debe colocar y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos, cadena polipeptídica, para convertirse en una proteína. Esas letras del ARNM se llaman un codón y cada uno de los codones de un codón codifican para un aminoácido diferente y finalmente los aminoácidos son unidos para ensamblar una proteína. Las eucariotas no acoplamiento, mensajeros no policistrónicos, Bell de síntesis 30 aminoácidos, 2,5 minutos. Muchos ribosomas se encuentran en un mRNA polisoma o polirribosoma, proteínas de membrana, peptidoseñal, aminoácidos N-terminal 10-20 más partícula reconocimiento señal SRP. Se une una ribosoma a una proteína de ataque de la membrana, eliminación del péptido señal.
Una polirribosa es el conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN para realizar la traducción simultánea de una misma proteína. Los ARN mensajeros de células procariotas y eucariotas pueden ser traducidos simultáneamente por muchos ribosomas. En esta imagen muestra muchas ARN polimerasas que transcriben el ADN al mismo tiempo, cada una con una cola de ARN. Las polimerasas cerca del inicio del gen tienen colas de ARN cortas, que se van alargando cada vez más conforme la polimerasa transcribe más el gen. La terminación de la transcripción, la ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba cada señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ARN llamada terminador. Durante la traducción, una célula lee la información contenida en el ARN mensajero y la usa para construir una proteína. En realidad, y para ser un poco más técnicos, un ARN mensajero no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que podemos decir confiablemente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina, que se lee en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Estos codones de terminación UAA, UAG y UGA le informan a la célula cuando está completo un polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones codón-aminoácido se llama el código genético, porque permite que las células decodifiquen un ARN mensajero en una cadena de aminoácidos. El código genético es universal. El desciframiento del código genético se ha realizado fundamentalmente en la bacteria E. coli. Por tanto, cabe preguntarse si el código genético de esta bacteria es igual que al de otros organismos, tanto procarióticos como eucarióticos. Los experimentos realizados hasta la fecha indican que el código genético nuclear es universal, de manera que un determinado triplete o codón lleva información para el mismo aminoácido en diferentes especies. Hoy día existen muchos experimentos que demuestran la universalidad del código nuclear. Algunos de estos experimentos son utilización de ARN mensajeros en diferentes sistemas acelulares, por ejemplo ARN mensajero y ribosomas de reticulocitos de conejo con ARN transferencias de E. coli. En este sistema se sintetiza un polipéptido igual o muy semejante a la hemoglobina de conejo. Las técnicas de ingeniería genética que permite introducir ADN de un organismo en otro de manera que el organismo receptor sintetiza las proteínas del organismo donante del ADN. Por ejemplo, la síntesis de proteínas humanas en la bacteria E. coli. En esta imagen podemos observar el desciframiento del código genético, que este dio como resultado la siguiente asignación de aminoácidos a los 64 tripletes. El código genético nos indica qué aminoácido corresponde a cada triplete o codón del ARN mensajero. El triplete de iniciación suele ser AUG, que codifica para formilmetionina. También pueden actuar como tripletes de iniciación GUA y UGG, aunque con menor eficacia. Existen 3 tripletes sin sentido o codones de terminación fin que codifican un segundo
que no codifican, perdón, para ningún aminoácido. UAA, UAG y UGA. La mayoría de los aminoácidos están determinados por más de un triplete, excepto la metionina y el triptófano, que son los únicos que poseen un solo triplete. Cuando un aminoácido está codificado por varios tripletes, suele variar la tercera base. Por ejemplo, la glicina es GGX, la alanina es GCX, la valina es GUX, la treonina es ACX. Sin embargo, hay varias excepciones en las que también pueden variar la primera base. Por ejemplo, la argina es AGPU y CGX, la leucina es CUX y UUPU, y la serina es UCX y AGPI. El código genético mitocondrial es la única excepción de a la universalidad del código, de manera que en algunos organismos los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo y en la mitocondria. Es que Crick en 1958 propuso la hipótesis de la secuencia. Existe una relación entre la ordenación lineal de nucleótidos en el ADN y la ordenación lineal de aminoácidos en los polipéptidos. La comunidad científica lo admitió y se plantearon dos preguntas. ¿Existe algún código o clave que permite pasar de la secuencia de nucleótidos en el ADN de la secuencia de aminoácidos en las proteínas? ¿Cómo se convierte la información contenida en la secuencia de ADN en una estructura química de proteína? La primera pregunta conlleva el estudio del desciframiento del código genético y el estudio de sus características. La segunda pregunta consiste en un estudio de los procesos genéticos de la síntesis de proteínas, la transcripción y la traducción. Las características del código genético fueron establecidas experimentalmente por Francis Crick, Sidney Brenner y colaboradores en 1961. Las principales características del código genético son las siguientes. El código está organizado en tripletes o codones. Cada 3 nucleótidos tripletes determinan un aminoácido. El código genético es degenerado. Existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. El código genético es no solapado o sin superposiciones. Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. La lectura es sin comas. El cuadro de lectura de los tripletes se realiza de forma continua sin comas o sin que existan espacios en blanco. El código genético nuclear es universal. El mismo triplete de diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción de la universalidad es el código genético mitocondrial. El código genético está organizado en tripletes o codones. Si cada nucleótido determina un aminoácido, solamente podríamos codificar 4 aminoácidos diferentes, ya que en el ADN solamente hay 4 nucleótidos distintos. Cifra muy interior a los 20 aminoácidos distintos que existen. Si cada 2 nucleótidos codificaran un aminoácido, el número total de dinucleótidos distintos que podríamos conseguir en los 4 nucleótidos diferentes A, G, T y C serían variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2. Por tanto, tendríamos solamente 16 dinucleótidos diferentes, cifra inferior al número de aminoácidos distintos que existen. Si cada grupo de 3 nucleótidos determina un aminoácido, teniendo en cuenta que existen 4 nucleótidos diferentes, el número de grupos de 3 nucleótidos distintos que se pueden obtener con variaciones de repetición de 4 elementos, los 4 nucleótidos tomados en 3, por consiguiente existe un total de 54 tripletes diferentes, cifra más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos distintos. Las moléculas encargadas de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma y de reconocer los codones del ARN mensajero durante el proceso de traducción son los ARN transferentes.
Los ARNT tienen una estructura en forma de hoja de trébol con varios hitos funcionales. Extremo 3', el lugar de unión del aminoácido, que contiene siempre la secuencia ACC, lazo dishidrouracilo, lugar de unión del aminoácido ARNT sintetasa o enzimas encargadas de unir un aminoácido a su correspondiente RNAT, lazo de T y C, lugar de enlace del ribosoma, lazo de anticodón, lugar de reconocimiento de los codones del mensajero. Normalmente el ARNT adopta una estructura de hoja de trébol plegada en forma de L o forma de boomerang. Los RNAT suelen presentar bases nitrogenadas poco frecuentes como pseudopurina, metilguanosina, dimetilguanosina, metilonicina y dihidrourinina. El que realiza el conocimiento del codón correspondiente del RNA-M es el anticodón del RNA-T y no el aminoácido. Mediante un experimento se demostró que era posible transformar el cisteinil RNAT mediante tratamiento con hidruro de níquel en alanil a RNAT. Este tratamiento convierte la cisteína en alanina. De esta manera se consiguió un RNAT específico de cisteína que en lugar de llevar unida cisteína llevaba unida alanina. Cuando se empleó este RNAT híbrido para sintetizar proteínas, se pudo comprobar que en lugar en el que había aparecer cisteína en la secuencia del polipéptido aparecía alanina. Por tanto, el que llevaba a cabo el reconocimiento del codón RNA-M era el anticodón RNA-T y no el aminoácido. La degeneración del código se explica teniendo en cuenta dos motivos. Algunos aminoácidos pueden ser transportados por distintas especies moleculares de RNA transferentes que contienen distintos anticodones. Algunas especies moleculares de RNAT pueden incorporar su aminoácido específico en respuesta a varios codones, de manera que poseen un anticodón que es capaz de emparejarse con varios codones diferentes. Este emparejamiento permisivo se denomina flexibilidad de la 3A base del anticodón tambaleo. Flexibilidad de la 3A base del anticodón tambaleo. La tercera base del anticodón, la que ocupa la posición 5', no está especialmente confinada de forma en que algunos casos pueden emparejarse con distintas bases del codón. En esta imagen se observa que cuando en la posición 5' del anticodón hay una G, esta guanina puede emparejarse con un uracilo U de la posición 3' del codón o con una citosina. Existen tres procesos fundamentales del ADN sin los cuales no existiríamos: la replicación, la transcripción y la traducción. Dichos procesos pertenecen al dogma central de la biología molecular, concepto fundamental que establece la secuencia de eventos que ocurren en las células para producir proteínas, nuestros elementos funcionales. El dogma central fue propuesto originalmente por Francis Crick en 1958 y se basa en tres principios principales: replicación, transcripción y traducción del ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual se copia la información genética contenida en una molécula de ADN a otra molécula de ADN. Este proceso es esencial para la división celular, obtener dos células hijas a partir de una célula madre, mitosis. Además de para la transmisión de información genética de una célula a su descendencia. En la replicación del ADN, la doble hélice de ADN se separa y cada cadena sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La síntesis de la nueva cadena se lleva a cabo por la enzima ADN polimerasa. Dicha enzima requiere la presencia de una cadena molde de ADN y un primer de ARN. El resultado en dos moléculas de ADN idénticas a la molécula original. Transcripción del ADN. Es el proceso por el cual el ADN se transcribe en ARN. La información genética almacenada en el ADN se transcribe en ARN mensajero por medio de la actividad de una enzima llamada ARN polimerasa. Para simplificar el proceso molecular podríamos decir que la transcripción se trata de un paso intermedio y necesario para que la información que contiene el ADN pueda expresarse.
con elementos funcionales del organismo, las proteínas. Traducción del ADN. Proceso por el cual el ARN se traduce en proteínas. El ARN mensajero se transporta fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde se une a los ribosomas. Los ribosomas son los responsables de la síntesis de proteínas y utilizan la información de ARN mensajero para producir la secuencia correcta de aminoácidos que constituirá la proteína. Diferentes proteínas necesitan ser enviadas a diferentes lugares de la célula eucarionte o, en algunos casos, exportadas al exterior de la célula hacia el espacio extracelular. Las células tienen varios sistemas de envío, algo así como versiones moleculares del servicio postal, para asegurarnos que las proteínas lleguen a sus destinos correctos. En estos sistemas se utilizan etiquetas moleculares para enviar las proteínas hacia el lugar específico de entrega. La traducción de todas las proteínas en la célula eucarionte comienza en el citosol, excepto por algunas proteínas producidas en la mitocondria y los cloroplastos. Conforme se produce una proteína, esta avanza paso a paso a través de un árbol de decisiones. En cada etapa se revisan etiquetas moleculares o señales en particular de la proteína que indiquen si debe ser redirigida a una vía o ubicación específica. El primer punto de bifurcación importante aparece poco después que comienza la traducción. En este punto se decide si la proteína permanecerá en el citosol por el resto de la traducción o si se introducirá al retículo endoplásmico. Mientras es traducida, las proteínas se transportan al retículo endoplásmico durante la traducción si tienen una secuencia de aminoácidos llamada peptidoseñal. En general, las proteínas destinadas a organelos del sistema endomembranoso, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi o los lisosomas, o al exterior de la célula, deben entrar al retículo endoplásmico en esta etapa. Las proteínas no tienen un péptido señal, permanecen en el citosol por el resto de la traducción. Si tampoco tienen otras etiquetas de destinatario, estas residirán en el citosol permanentemente. Sin embargo, si tienen las etiquetas adecuadas, pueden enviarse a mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas o el núcleo después de la traducción. Las proteínas destinadas a cualquier parte del sistema endomembranoso o al exterior de la célula se transportan al retículo endoplásmico durante la traducción y se introducen a él mientras son producidas. El péptido señal que envía una proteína hacia el retículo endoplásmico durante la traducción es una serie de aminoácidos hidrofóbicos que suele encontrarse cerca del inicio de la proteína. Cuando esta secuencia sale del ribosoma, un complejo proteico llamado partícula de reconocimiento de señal la reconoce y llama al ribosoma hacia el retículo endoplásmico. Ahí el ribosoma facilita la entrada de la cadena de aminoácidos hacia el lumen del retículo endoplásmico conforme se produce. En algunos casos, el péptido señal se corta durante la traducción y la proteína terminada se libera hacia el interior del retículo endoplásmico, como se muestra en esta imagen. En estos casos, el péptido señal u otra porción de aminoácidos hidrofóbicos se incrusta en la membrana del retículo endoplásmico. Esto produce un segmento transmembranal que atraviesa la membrana, que ancla la proteína a la membrana. En el retículo endoplásmico, las proteínas se pliegan en sus formas correctas y también pueden añadírseles grupos de azúcar. La mayoría de las proteínas luego se transportan al aparato de Golgi en vesículas de membrana. Sin embargo, algunas proteínas deben permanecer en el retículo endoplásmico y hacer ahí su trabajo. Estas proteínas tienen etiquetas de aminoácidos que garantizan que vuelvan al retículo endoplásmico si escapan del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, las proteínas pueden experimentar más modificaciones como la adición de grupos de azúcar. Antes de dirigirse a sus destinos definitivos, estos destinos incluyen los lisosomas, la membrana plasmática y el exterior de la célula. Algunas proteínas necesitan hacer su trabajo dentro del aparato de Golgi y para almacenarlas o traerlas de vuelta se utiliza una variedad de señales moleculares como etiquetas de aminoácidos o características estructurales. Las proteínas tienen ciertas señales para dirigirse a mitocondrias o núcleos. Los péptidos señales son organelos que nos dirigen hacia las secuencias donde vamos a tener nuestra función. Es independiente del mensaje a donde se lleve.
las proteínas que se utilizan en los ribosomas del citosol y una vez que salen, automáticamente tienen o generan un autoplegamiento. Las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático, ellas no tienen un plegamiento. Por ejemplo, en la imagen podemos observar la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí viene una proteína. Esta proteína, para que pueda entrar al retículo endoplasmático, necesita de otra proteína que se llama SRP. Esa proteína es la que ayuda a unir a una proteína receptora, donde por ejemplo en esta imagen lo rojo es el péptido señal y lo funcional o la proteína sería lo que está marcado en color verde. El péptido señal, la parte en rojo, no puede ser funcional porque solamente indica hacia dónde nos dirigimos o se dirige la proteína. Entonces, la proteína es captada por otra que lo va a ayudar a unirse al retículo, donde existe o tenemos al traslocón, donde podemos observar cómo se abre y cierra mediante vamos metiendo poco a poco la proteína. Como ya llegamos a nuestro destino, se podría decir, el péptido señal ya no nos funciona o no sirve de nada, porque básicamente pues ya no tenemos hacia dónde dirigirnos porque ya llegamos hacia donde queríamos estar. Por lo que en el punto número 7, el péptido señal se corta, quedándonos así solo la proteína. La proteína no pudo haber estado plegada, si no, no cabría por aquí. Tuvo que haber estado lineal, tal como lo muestra nuestro dibujo. Ya que entró, tenemos o clasificamos dos tipos de proteínas, las chaperonas y las chaperoninas. Estas sirven, como lo muestra la imagen, para que ayuden a la proteína a su plegamiento. Estas chaperonas o chaperoninas se encuentran en los organelos. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas del citosol y del retículo endoplásmico rugoso. Las estructuras de las proteínas salen en la primaria, adquiriendo así estructura terciaria de manera inmediata, puesto a que salen y se pegan. Reiteramos que las proteínas que nos ayudan al plegamiento de las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso se llaman chaperonas o chaperoninas. El péptido señal sirve para guiar a la proteína a su organelo. Ningún péptido señal es igual o parecido, todos dependen de su organelo. Las chaperonas básicamente cuidan a la proteína, cuidando así que su plegamiento sea estrictamente muy bien hecho. Cuando las proteínas son mal plegadas por medio del protosoma, el protosoma es el sistema de Grael y es una proteína mal plegada a causa de problemas, o más bien que causa problemas. Este sistema es el sistema de calidad, que cuida que ninguna proteína esté mal plegada, indicando así que o se hace bien o no se hace. Para ello, el sistema Groel ocupa a las chaperonas, ya que éstas cuidan que forzosamente la plegación sea correcta. Si no está bien plegada, se destruye, se vuelve a cortar en aminoácidos. En las modificaciones posttraduccionales podemos modificar a las proteínas, agregando cosas adicionales, donde podemos hidroxilar, fosforilar y glicosilar a nuestras proteínas. Estas modificaciones que hacemos le dan más especificidad a las proteínas. Esto únicamente se puede hacer o es exclusivo de las células eucariotas.